sesión un poco distinta. Em, para aquellos de ustedes que están en línea, yo soy Lewis Herring, directora ejecutiva de In Progress, y hemos estado trabajando en derechos humanos. Esta sesión nos enfocaremos en un tema ligeramente distinto y hablaremos acerca de esquemas de trabajo. Y para poner en relación a qué vamos a hablar para ponerlo en imagen, es muy específico. Em, Trabajadores que están pagando dinero por trabajos no existentes. Este tipo de esquema a nivel global financia millones de dólares en reclutamiento financiero. Es un tipo de fraude que se expande y que hace que las víctimas ingresen en este tipo de trabajos. Es ilegal en la mayor parte de países, pero eh, esto crece en un motivo realmente alarmante. Y muchas de las cosas que ya hablamos el día de hoy, trabajadores en micro, transparencia y malos mercados de reclutamiento. Hoy tendremos dos ejemplos en particular de estos esquemas de trabajo, uno en Reino Unido. James hará esta introducción, y uno en Malasia, que Rosie se nos unirá desde Reino Unido y hablará de este impacto. James, ¿puedo pedirte que por favor te des una introducción y nos digas cómo se ven estos trabajos en los países? Gracias. Sí, claro, Eh, muchas gracias. Me han dado 3 minutos, el lujo son 5, pero creo que nos pasamos. Yo soy James Malek, soy de Proofforce en el Reino Unido, soy un reclutador agricultor y nosotros reclutamos a miles de empleados para trabajar en el Reino Unido antes del Brexit, y no voy a entrar en esa conversación, pero seguro estoy en el lado opuesto, pero eh, sí. Históricamente hemos reclutado a esos trabajadores del Reino Unido o de Europa cuando era parte de Europa, y más recientemente hemos tenido que aumentar esta búsqueda y estamos solicitando varios términos de trabajadores dentro del Reino Unido. El reclutamiento lo hacemos nosotros mismos. Como resultado de la invasión ucraniana, muchos de estos trabajadores eran ucranianos y debimos de solicitar muchos de Asia Central en este año. Creo que en términos de justificar lo que vemos, probablemente existan voy a simplificarlo, hay tres aspectos claves. Uno es que realmente hay una actividad genuina, pasando a un reclutador genuino que diga que hay un trabajo disponible y que el trabajo en realidad no exista. El trabajador no lo sabe y a veces nos contacta tiempo después para preguntarnos por su trabajo, pero en realidad no teníamos idea. También hay agencias que están trabajando con su propia marca, que en realidad no tienen un trabajo existente. Y hay reclutadores que dicen, yo sí tengo trabajos, pero en realidad lo que hacen es presentar al individuo con el reclutador, pero el reclutador en realidad no lo sabe y en ocasiones simplemente les dan un anuncio para ese trabajo y les piden que apliquen a él. Hay factores que son igualmente importantes, pero ¿qué es lo que está sucediendo? El ofrecer servicios ya no es necesario, y sobre todo con el apoyo de las visas. Nosotros trabajamos en el centro de Asia con el apoyo del visado para que puedan trabajar por medio de el ministro de Laboral, pero no han estado en alguno de nuestros reclutamientos, no han estado en nuestro proceso. Entonces se enteran de esto mucho después. Hay tres sectores importantes en los que se ve esto sucediendo. Aquí en Londres esto no es algo que eh, bueno, probablemente aquí son las 10 de la noche, disculpen. Rosie, bienvenida. ¿Te gustaría dar una introducción y decirnos la misma perspectiva que tiene James? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el impacto y cómo se ve esto en Muy Malasia? bien. Hola a todos, yo soy Rosie Hurst. Y nosotros hacemos mucho trabajo sobre los temas de los microtrabajadores y queremos remediar estas situaciones. Yo quiero dar un vistazo en
en los aspectos criminales. Hay muchas sombras alrededor de todo esto y las suspicacias de los programas de reclutamiento. El problema que hemos visto en Malasia, hemos sido capaces de obtener información de WhatsApps en los que han dicho a quién le están pagando y cuánto y para qué. A lo largo de esta cadena de suministro ha sido muy instructivo. Y lo que nos encontramos es que el contratante era el que estaba pagando cierta suma para los trabajadores y el agente no sabía que todo este dinero existía y después cargaba adicionalmente una suma por cada trabajador. Y el agente de Malasia estaba obteniendo estos recursos. Los trabajadores, cada uno de ellos tuvo que pagar diversas cuotas. Y esto no funciona. Y entonces observas cómo estos modelos están pasándose y están sucediendo en todos lados. Esto da mensajes, estos se han compartido con la policía, se han compartido con todas las instancias legales para poder rastrear estos casos. Y también eh, hemos tenido un detalle de cómo están funcionando todas estas cosas. Esto comienza a revelar lo que en realidad está sucediendo cuando observamos estos funciones de reclutamiento que están solicitando cuotas excesivas por todos lados. Y nuestra sospecha es que la mayor parte de estas cadenas de suministro que apenas están iniciando están cometiendo prácticas ilegales. Y las prácticas que hemos estado viendo es el tipo de océano sinistro que está sucediendo, que es mucho mayor de lo que imaginamos. Creo que no tenemos realmente una idea del nivel de corrupción que existe detrás de todo esto y debemos investigar un poco más acerca de los niveles de corrupción existentes en esto y cómo podemos sacar esto. Esto es lo que puedo mencionar. Podría pedirte que Un hablar eh, de estas eh, prácticas. Comenzaste hablando continúes acerca con de CIS, esto, ¿de de dónde dónde viene proviene esto? esto, lo más que Em, puedas. ¿Qué es lo que no sabemos sobre esto? Los contratantes en este caso han sido de mucho apoyo. Genuinamente quieren saber qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto. Y como sabemos en este campo, llevar un diagnóstico de cómo están sucediendo las cosas es algo relevante. Hay muchos puntos importantes. Hay mucha culpabilidad puesta en el país de origen. Se dice que es el país de origen en donde realmente inician todos estos problemas, pero realmente lo que sucede es que hay una gran cantidad de problemas. Y un segundo, Rosie, perdimos tu audio, no sabemos si nos puedes escuchar. Probablemente no, pero no te estamos escuchando. James, ¿podrías intervenir y responder la pregunta? Lo que recuperamos el audio de Rosie. ¿No? Ok. Rosie, si tienes de nuevo el sonido, por favor, nos lo podrías indicar. James, ¿podrías hablar acerca de estos claves en base a lo que Rosie decía anteriormente? ¿Qué es lo que estamos observando en el Reino Unido? Creo que hemos visto las causas de raíz probablemente varias veces este día, identificar eh, qué sucede desde el principio. Y no es algo nuevo. Ayer eh, fui a escuchar un poco de música inmigrante y las causas de raíz se encontraban ahí. Era un gran deseo de los migrantes el poder mejorar sus vidas, la oportunidad de venir a trabajar al Reino Unido en la agricultura y desde el centro de Asia.
representa generalmente una mejora en su ingreso de un 30% por año, cada año. Esto es, saben, masivo, es verdaderamente inmenso y esta es una de las causas principales. Esto es oro. Y esto es un término que se utilizó anteriormente, este deseo de querer mejorar sus vidas en casa y mejorar la vida de sus hijos. Creo que eso es fundamentalmente lo que está creando esta oportunidad. Y desafortunadamente lo que sucede con mayor frecuencia, de modo fraudulento, no solamente es que el trabajo no existe, sino que está siendo presentado como uno de los mejores empleos. Es de verdad como la piedra de oro. Es un ingreso impresionante y los reclutadores incluso platican sobre eso. Veces comentan que incluso el empleador final está siendo sobrepasado por estas situaciones. Y en las redes sociales vemos que los trabajadores están más conectados de lo que jamás habían estado. Entonces, ya también ellos comprenden dónde está el mejor trabajo. Y cuando ese trabajo sale anunciado como si fuera el mejor trabajo, Gracie, creo que ya te tenemos, Rosie, ya te tenemos de vuelta, ¿no? ¿No? ¿Todavía no? Ok, ok. Eh, podemos Podemos continuar contigo. Ok, tengo unos minutos más y quiero impactar un poco más con esto. Hay un verdadero deseo en crear las oportunidades. Con las oportunidades vienen mejores ingresos. Así que, ¿cómo puede ser que el trabajador pague por un anuncio? ¿O acaso a nosotros nos paga el cliente para que hagamos el reclutamiento de manera correcta? Y nosotros no cobramos a los trabajadores por nuestros servicios. Ese es el ingreso potencial. Nosotros somos muy viables, somos un negocio con buenos ingresos y cobramos menos que los criminales. Eh, y también sucede en un ambiente que realmente es incontrolable. Sucede en un país que no es parte de esta fraude. Probablemente ni siquiera se enteren. Y hemos escuchado de muchas progresiones alrededor de la inteligencia artificial. Muchas personas no saben, pero la cuarta vez que nos ahogamos fue precisamente a causa de Libia y las áreas circundantes al Reino Unido. Si quieren explorar un poquito más acerca de este tema, es realmente una lectura muy oscura, pero vale la pena saberla. No sé si podemos probar con el sonido de Rosie again. Ok, no tenemos nada. Muy bien. James, continuamos con lo que podemos hacer. En estos casos, con la experiencia que tú tienes en tu negocio con estos trabajos, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál crees que es el camino para resolver este tema? ¿Qué podemos hacer con estos gobiernos que decepcionan constantemente? Puedo ver a los negocios en el Reino Unido y cómo está trascendiendo todo esto en los negocios y cómo pueden tener sus alcances. Sé que no es tu responsabilidad, pero ¿cómo puedes solucionar? ¿Qué es lo que tú crees que los negocios podrían estar haciendo? Lo siento, ¿es Mark? Ok, en tu sesión anteriormente, tú comentaste el conocimiento sobre el trabajo de los trabajadores. Esto es muy, muy difícil, probablemente imposible desde el punto de vista del reclutador, porque es actividad criminal. Entonces, tienes que confiar en que el trabajador tenga el conocimiento para tomar las decisiones correctas. Y si toma una decisión informada, es probable que no haga un pago para un trabajo que no existe, porque ellos saben que no tienen que pagar por obtener un trabajo, porque un verdadero reclutador no está cobrando por esto. Creo que los negocios lo que tenemos que hacer es invertir en educar a los trabajadores. Y esto es un comercial muy, muy complicado, una discusión complicada, porque necesitamos abordar esto desde el punto de vista de educar a todos, aunque no vayan a aplicar para el trabajo. Si observas tres de los países predominantes, probablemente 60 millones.
reclutaremos a 6,000 trabajadores cada año. Entonces, ¿cómo haces para informar? ¿Cómo fondeas un proyecto de trabajadores donde todos tengan un mayor conocimiento? Estamos hablando con muchas personas y por lo tanto tienes que hacer varias cosas. Trabajamos con los ministros del trabajo y tienen la responsabilidad también de tener una acción proactiva para educar a los trabajadores. Y esto se está haciendo a través de colaboraciones que hemos tenido con varias instancias, donde hemos estado trabajando también con el ministro de Trabajo para que tengan información concisa para los trabajadores. Creo que esto se expande un poco más en términos de lo que se puede hacer porque es demasiado tarde si lo está haciendo el centro de migración porque los migrantes ya están en el proceso. Tienes que ir un paso más atrás. Si vas a nuestro sitio de trabajo de web y ves que nosotros no cobramos ninguna cuota por reclutarte, entonces vas a saber que no la tienes que pagar. Pero si vas y observas en diferentes lugares que no tienes por qué pagar, entonces vas a saber que no tienes que pagar, pero todo esto está sucediendo demasiado tarde. Entonces debemos hacer que esta información sea disponible de forma más amplia para todos los trabajadores. Así que desde el punto de vista del reclutador, desde 2021, cuando primero nos transferimos esto a Ucrania en los últimos años, el uso de el esquema de temporada en el Reino Unido, perdón, es que parece que, eh, hola, es que ya estás de vuelta, Rosie. Oh, ok, perdón, estábamos hablando en la habitación trasera, en el fondo. Ok, podré entrar en la siguiente sesión. Lo siento, James, continúa. No, solo quisiera hacer un par de observaciones. Rosie, el resto del tiempo será tuyo. Estamos invirtiendo en que los reclutadores se unifiquen para poder llevar a cabo esto y ahora estamos tratando de publicar para que los trabajadores vayan ahí antes de que vengan con nosotros, para que puedan tener la información real sobre la agenda de los reclutadores. Y hemos hecho un video para información de los trabajadores y lo hemos traducido a varios idiomas. Esto saldrá la próxima semana, donde los trabajadores hablan de sus propias experiencias en estos esquemas de fraude cuando ellos se vieron involucrados en todos estos temas. Y trabajando en agricultura es muy difícil. En el Reino Unido, los trabajadores trabajan muchísimo tiempo y a veces hace mucho calor y de repente está mojado y de repente de nuevo está muy caliente. Entonces, se enfrentan también a esto. Y se trata de ir un paso adelante, estar un paso más adelante en el principio del proceso. Gracias, James. Una pregunta adicional para ti, James, y no queremos perderte, Rosy, después voy contigo de nuevo, pero hablamos de la corrupción y de todo este tema de fraude que existe en torno a esto. ¿Cómo has identificado tú que el gobierno del Reino Unido ha estado involucrado en esto o ha soportado esto? No sé si puedas hacerlo de forma diplomática. Creo que en el Reino Unido el esquema de los trabajadores temporales es un poco diferente. Nosotros tenemos responsabilidades a todo lo largo del programa. Nosotros somos responsables de inicio a fin, aunque no estén trabajando en nuestra granja, pero nosotros somos legalmente responsables del bienestar de esos trabajadores. Y creemos que mucho de esto no sucede con los operadores. Y creo que hay muy mala cobertura en los medios con respecto a este tema porque estas fuerzas de trabajo temporales están teniendo todas estas instancias alrededor colaborando y hablando de forma abierta sobre sus retos. Y creo que ese es un buen punto de partida. Si es que esto responde a tu pregunta de forma diplomática. Sí, Rosie, vayamos contigo en la siguiente pregunta. ¿Qué se puede hacer para eh, revertir estos esquemas fraudulentos? ¿Qué sucede con... James ya dio la perspectiva de lo que sucede con los riesgos que corren
Pero también, ¿cuál es el rol del gobierno? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo estamos tratando este tema? ¿Debemos tratar de eludir este tema? ¿Tenemos que tratar de resolverlo? Es el trabajo de los trabajadores el resolver esto. Eso es la idea general, pero el remedio para estos trabajadores es que ellos deben continuar con la investigación de los buenos trabajos y nosotros debemos asegurar que ellos tengan lo necesario y que las compañías estén involucradas de forma correcta con esto. Debemos comenzar con remediar y dar información a los trabajadores. Después debemos redoblar nuestros esfuerzos en la debida diligencia. Necesitamos estar todo el tiempo supervisando que no sucedan estos esquemas y tratando de remediar estos problemas a los que de hecho están expuestos los trabajadores. Si el reclutamiento sucede después de que hemos puesto el remedio, bueno, el resultado va a ser positivo, pero no sucede así. Los trabajadores siguen pagando por obtener un trabajo y esto tiene que resolverse. Hemos encontrado que el proporcionar un remedio de forma anticipada ayuda a que suceda la debida diligencia y que estos esquemas fraudulentos sean eliminados y que se controlen y se eliminen estas actividades de corrupción. Y ahí es donde nosotros debemos de asegurarnos de que estamos llevando a cabo las debidas diligencias desde un principio. Debemos garantizar que toda esta cadena en la que están los reclutadores involucrados no existan pagos intermedios para los reclutadores y que todo sea de manera más transparente. Gracias, Rosy. En el caso del remedio para los trabajadores, en el caso que describía James sobre un trabajador que está aplicando para un trabajo que ni siquiera existe, eh, y el empleador en realidad no está ligado a este empleo. ¿Tú qué crees que deba suceder para resolver esto? Debe haber acciones para identificar estos esquemas de fraude, porque por supuesto es muy importante que las compañías estén al tanto de lo que está sucediendo para poder también detener estos procesos antes de que comiencen. Creo que es importante que todo esto se lleve a cabo también de forma legal, a un nivel legal, y que los mercados en todo el país puedan desarrollar los medios para poder detectar estas redes. Debe haber una forma de romper con la fuente de esto, el origen de esto. Se han perdido grandes cantidades de dinero y no podemos permitir que esto siga sucediendo en base de promesas para los trabajos. Y no hay debidas diligencias, estas son insuficientes. En realidad debemos de profundizar en esto. Debemos proporcionar los medios necesarios para que esto se pueda hacer y atender de manera pronta. Gracias, Rosie. James, ¿quieres agregar algo sobre qué debería remediar estos casos? ¿Cuál es tu punto de vista? Esto es un reto porque en el Reino Unido ya hemos comentado la cantidad de cuotas que están cargando los criminales en relación a lo que nosotros estamos cargando a nuestros clientes. De nuestra perspectiva, no hay un ingreso suficiente de la cadena de suministro. Probablemente esto se reduce simplemente a obtener comida barata y tal vez esto debe tomarse también en consideración. Gracias a ambos por darnos un vistazo de esto. Gracias a pesar de los problemas técnicos que pudimos platicar sobre estos temas de la escala criminal y creo que esto nos lleva a tener una idea de la corrupción que existe y que es muy compleja
y de los procesos de reclutamiento fraudulentos que hay. Y mientras haya los medios necesarios, tal vez podamos limitar el riesgo de tantas personas